Empecemos esto con una historia. Cuando era niño, tenía un amigo imaginario llamado Derek. Éramos completamente idénticos. Jugué con Derek durante años, más de lo que hacen los niños normales. Pero siempre miraba a mi madre y a mi hermana mayor con un sentimiento de tristeza. Con el tiempo se fue. 23 años después, estaba mirando en la caja fuerte de mi madre unos papeles que había guardado para mí y vi un certificado de defunción de un niño llamado Derek, que cumplía años el mismo día que yo. Solo entonces descubrí que en realidad yo tenía un gemelo y que mi gemelo Derek murió al nacer. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Márquez y bienvenidos a Cool Sessions. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cool Sessions. Sessions de sesiones, cool de cultura, sesiones de cultura. Un espacio en el que aprenderemos de distintos temas para que nos volvamos personas que saben de todo un poquito y que por ende nuestras conversaciones sean mucho más épicas. El episodio de hoy se remonta a nuestra infancia, porque hablaremos acerca de los amigos imaginarios. Amigos imaginarios tiernos y amigables, y amigos imaginarios malvados y paranormales. Hablaremos de las causas, por qué un niño tiene amigos imaginarios, pero también hablaremos de famosos que tuvieron amigos imaginarios y cómo eso los afectó. Y por supuesto, para agregar un poco de picantico a este episodio, leeremos algunas historias de Reddit sobre amigos imaginarios. Pero hay algo más. También contaré una historia al final del episodio, una historia que no leí en ningún lado, sino que me contó personalmente un amigo mío de la infancia acerca de su experiencia perturbadora con su amigo imaginario. Es curioso para mí hablar de este tema porque literalmente yo nunca tuve amigos imaginarios. Lo intenté, créanme que lo intenté, pero nunca pude. Y cuando digo que lo intenté es en serio, yo me sentaba y decía, ok, Francisco, hoy imaginamos a un compadre, pero siempre fallaba. Desde el proceso imaginativo de cómo se vería la persona hasta el nombre, era algo completamente imposible para mí. Pero ya basta de hablar de mí. Comencemos por entender qué es un amigo imaginario. Los amigos imaginarios son seres ficticios creados por la imaginación de los niños o algunos adultos. A pesar de que no existan en el mundo real, pueden tener una presencia muy real en la vida de aquellos que los crean, siendo capaces de tener distintas formas, personalidades y características. Estos seres se terminan convirtiendo en los compañeros de juego o en confidentes para aquellos que los crean. Recordemos que un amigo imaginario puede ser desde un objeto no ficticio hasta un animal, un superhéroe de algún programa de televisión o una persona. Y eso incluye desde imaginar a un niño de más o menos su misma edad u otros seres más viejos, que es donde se pone perturbadora la cosa. Según los expertos, haber tenido amigos imaginarios denota una gran creatividad. Así que si tú tuviste un amigo imaginario, coméntalo acá abajo y de esta forma quedará demostrada tu superioridad creativa. O indicios de esquizofrenia. Mentiras, coméntalo acá abajo. Según un estudio realizado por la Universidad de Washington y la Universidad de Oregon, 2 de cada 3 niños tienen amigos imaginarios, desde los 4 hasta los 7 años. Y aparentemente un 70% de esos niños son primogénitos o hijos únicos. Y esto va relacionado con lo que dije al principio. Yo soy hijo único y nunca tuve amigos imaginarios. Fui incapaz de imaginarlos. O tal vez eso es lo que mi mente me ha hecho creer. Porque estuve pensando, tal vez sí los tuve, pero antes y no recuerdo. Si en este momento tú piensas, yo tampoco los tuve, tal vez sí los tuviste, pero tampoco te acuerdas. Así que yo le pregunté a mi mamá, le mandé un mensaje antes de comenzar el video, preguntándole si tuve algún amigo imaginario. Si me responde algo jugoso, lo pongo
justo aquí después de este chasquido. Lo que voy a decir no creo que pase en todos los casos, pero estoy seguro que en algunos sí sucede, y es que el niño se siente solo porque hay una carencia afectiva en el hogar. Tal vez sus padres no les prestan la suficiente atención y el niño no tiene más remedio que inventarse un amigo imaginario. O tal vez el niño no encaja en la escuela, pero en casa con su amigo imaginario se siente aceptado. Y esto lo hemos visto en películas, como por ejemplo Náufrago con Tom Hanks. Es básicamente un señor que se pierde en el mar, no recuerdo si es por avión o barco, pero él termina en la playa. Y como está solo, se inventa un amigo imaginario al que le pone de nombre Wilson. Y se llama Wilson porque en realidad es como un balón de voleibol y es de marca Wilson, entonces se llama Wilson. Y el señor le pone una marca con sangre de otra persona que murió. Y bueno, el balón tiene una cara con esos líquidos de dudosa procedencia. Y se llama Wilson. Y él imagina conversaciones con él para no sentirse solo en este periodo de estrés. A pesar de que en la actualidad está un poco normalizado, es decir, no causa tanto revuelo la existencia de un amigo imaginario en la vida de un niño, antes no era tan normal y se consideraba a estos niños como casos clínicos que debían ser tratados inmediatamente. Pero hoy en día los expertos dicen que puede verse un proceso normal en el desarrollo cognitivo del niño. Así que si no hay nada muy loco, no hay nada de qué preocuparse. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la casa de brujas en Salem. La historia comenzó porque una niña comenzó a tener alucinaciones y los habitantes del pueblo pensaron que se trataba de una posesión demoníaca. Así que entre las niñas y habitantes terminaron acusando a personas de brujería, a mujeres de brujería, y las condenaron a muerte. Imaginemos por un momento que no se trataban de alucinaciones, sino un amigo imaginario. Y según los expertos, tener un amigo imaginario denota una gran creatividad en el infante, ¿cierto? Tomando en cuenta esto, tal vez la niña iba a ser un artista, una Miguel Ángel del siglo XVIII. Pero los habitantes del pueblo dijeron, no, ¿cuál artista? Aquí se vino a quemar gente. Así que si tu hijo tiene amigos imaginarios, no necesita medicación. Simplemente debes instruirte un poco mejor como padre para llevar a cabo una crianza eficaz. Ya me oíste, Marisol, suelta esas pastillas. Pero yo entiendo completamente a los padres. Debe ser peculiar y hasta un poco preocupante toparse con este tipo de situaciones. Sin embargo, creo que el nivel de preocupación va a depender del tipo de interacción que tenga tu hijo con los amigos imaginarios. Si es una conversación normal, jueguitos inocentes, ok, como que todo bien, no hay pedo. Pero ya si el niño hace comentarios como que no son de su edad o empiezan a suscitarse eventos que rayan en lo paranormal, ahí se pone creepy la cosa, se vuelve automáticamente un momento anticonceptivo. Si bien no es anormal que tu hijo tenga amigos imaginarios, es bueno que le eches un vistazo, que estés pendiente de qué tipo de conversaciones tiene con el amigo imaginario o qué tipo de comportamientos adopta cuando está con él. No vaya a ser que esté hablando con un Superman imaginario y se le ocurra saltar por la ventana para ver si vuela, que según se han visto casos. Algo que he escuchado mucho es que los niños se escudan en este tipo de personajes para hacer travesuras o para justificar algún tipo de daño en la casa. Pregunta a la mamá, ¿quién se comió las galletas? Y el niño dice, fue Chucho. ¿Por qué hay agua regada en el piso? Ese fue Chucho. Se me perdieron $50. ¿Ahora también hurta? ¡Demonios, madre! Chucho está fuera de control. Quiero que miren esta imagen que encontré por acá. Cito textualmente. Si eres de las personas que aún tiene un amigo imaginario y llevas una vida normal con amigos, relaciones y compromisos reales, puedes tenerlo. Aunque no está de más que recibieras un acompañamiento psicológico. Me encanta ese toque pasivo-agresivo que le dan al texto. Tipo, si eres un adulto funcional y aún tienes un amigo imaginario, está bien, es normal, pero no te haría daño revisarte, crack. Pasemos ahora con famosos que tenían amigos imaginarios. Hablemos de Kurt Cobain.
principalmente conocido por ser cantante, guitarrista y compositor de Nirvana. Resulta que Kurt tenía un amigo imaginario llamado Boda, a quien años más tarde lo definió como su alter ego malvado. En su infancia, los vecinos lo culparon por la muerte de su gato, pero cuando le preguntaron si sabía quién era el responsable, él dijo que Boda lo había hecho. Sus padres estaban tan preocupados por la imaginación fantasiosa de su hijo que cuando uno de sus tíos se enlistó para ir al ejército, ellos le dijeron que Boda también había sido reclutado. Pero Kurt no les hizo caso y siguió hablando con él por años. Pero lo que les conté no es lo más interesante del caso de Kurt. Antes de que él atentara contra su vida, dejó una carta despidiéndose. Pero lo realmente interesante es que esa carta estaba dirigida hacia Boda, su amigo imaginario. Otro famoso que también he escuchado que tenía amigos imaginarios es Cristian Nodal, pero al menos en la entrevista en la que lo dijo se notaba alegre, se le veía feliz. Así que tal vez no era nada así tan creepy como el caso de Kurt o como los casos que vamos a leer a continuación. Les voy a contar a continuación varias historias que encontré en Reddit, pero la última es la mejor porque me la contaron en vivo. Historia número 1. Mi hijo dejó de hablar con su amigo imaginario durante meses después de que mi sobrino, que tenía 15 años, se quitara la vida. Mi hijo, que no había cumplido los 5 años, era su preferido. Mi sobrino trataba a mi hijo como a un hermano pequeño, y como su madre cuidaba de mi hijo mientras yo trabajaba, pasaban mucho tiempo juntos. Yo simplemente le había dicho a mi hijo que su primo estaba enfermo de tristeza y que había muerto. Se lo recordaba cada vez antes de ir a su casa para que no molestara a mi hermana sobre dónde estaba. Un día me dijo, mamá, sigues diciendo que ya no está aquí, pero sí está. Se sienta en mi cama antes de dormir y me habla. No se dejaba disuadir. Esto continuó durante meses. Sabía cosas que no hablábamos alrededor y que sucedían. El abuelo de mi sobrino, por parte de su papá, falleció unos meses después. Fue entonces cuando mi hijo me contó que su primo le dijo que ya no podría visitarlo, que se iba en tren con su abuelo y que no podrían volver. Lo último que le dijo fue que nunca jugara con armas, que no eran seguras. Mi sobrino se quitó la vida con una pistola. Me hizo reflexionar mucho. Historia número 2. Mi hija mayor, cuando tenía 4 años, tenía un amigo imaginario llamado Jack, que vivía bajo nuestro porche trasero. Y le gustaba meter palos en la garganta de la gente. Desaconsejé que jugara con Jack. ¡Wow! Excelente consejo, viejo. Historia número 3. Cuando mi hijo tenía 3 o 4 años, comenzó a hablar sobre su esposa. Decía que estaba del lado de afuera de la casa y muy triste. Recuerdo que él ponía la mano en su corazón y decía que sentía mucha nostalgia por ella, pero que no podía dejarla entrar porque necesitaba seguir adelante. Yo creo que este tipo de historias sí son súper creepy porque son palabras muy grandes para un niño y pareciera que el aspecto sobrenatural explica mejor la situación que nada. Historia número 4. Mi hija solía contarme acerca de un hombre que todas las noches entraba en su habitación y le hacía una cruz en su frente antes de dormirse. Pensé que simplemente lo soñaba, pero un día, viendo fotos antiguas de la familia, ella señala al padre de mi esposo, que había fallecido hace 16 años, y me dice, mamá, es el señor que viene a mi cuarto cada noche. Le conté a mi esposo y él me dijo que su padre le hacía la cruz en la frente todas las noches cuando él era niño. Y ahora sí viene la cereza del pastel. Una historia que no leí, una historia que me contaron a mí de primera mano, un amigo de la infancia hace mucho tiempo. Mi amigo, que tiene aproximadamente mi edad, cuenta que cuando él era niño tenía un amigo imaginario, pero su madre y su abuela se empezaron a preocupar por el hecho de que hablara tanto con su amigo imaginario. Y un día empezaron a hablar de eso en la cocina, mientras que mi amigo se encontraba lejos
encerrado en su cuarto. La mamá y la abuela empezaron a hablar acerca de lo angustiadas que las tenía esta situación y una vez terminada la plática fueron a ver a mi amigo y se dieron cuenta que estaba llorando. Cuando le preguntaron que por qué lloraba, él respondió: estoy triste porque mi amigo imaginario dice que ustedes no quieren que juegue con él. Cabe resaltar que no había manera de que él escuchara eso porque estaban en cuartos completamente separados. Y él tan solo era un niño de unos 4 o 5 años. Es interesante porque mi amigo sí le tenía una descripción. Para él era un señor y creo que hasta sombrero llevaba. Mi amigo dice que a partir de esa noche no lo volvió a ver, pero que un día, en su adultez, cuando tenía aproximadamente 18 años, apareció de nuevo el día en el que se iba de su casa para ir a la universidad, porque él iba a empezar a estudiar en otro estado, en otra ciudad, y tenía que mudarse. Entonces, el día de esa mudanza, él dice que lo vio y que siente que solo pasó a despedirse. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya generado intriga, pero sobre todo que les haya resultado entretenido. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse acá abajo y déjenme un hermoso y suculento like. Y síganme en mis redes sociales para que estén muy pendientes de todo lo que publico. Sin nada más que agregar, mi nombre es Francisco Márquez. Hasta la próxima.